típico, el flujo de trabajo es esto que veis aquí, 4 pasos básicos. Por un lado, cartografiamos manualmente una parte del territorio. Luego, con esa parte que hemos cartografiado, generamos una muestra clasificada, que es donde le decimos a la máquina, pues mira, esto es cortadería sillona y esto no es cortadería, ¿vale? Luego, con esa muestra, entrenamos un modelo de Deep Learning. Ahí finalizaría el entrenamiento. Luego lo vamos a ver un poco ejemplificado de forma muy general, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, cuando tenemos el modelo entrenado, lo aplicamos a todo el territorio de forma masiva. Esta es la parte más bonita de hacer, porque uno realmente pues, ya ha trabajado todo primero y luego es dejar que la máquina saque a veces resultados que están muy bien y otras veces pues no tan bien. A esa fase de aplicación le llamamos inferencia o generación. Bueno, la muestra clasificada. La muestra clasificada, pues empezamos, esto es las llamas, que ya está erradicado, pero esto es del vuelo de 2020, ¿vale? Del proyecto inicial de 2020. Veis ahí cómo marcamos las zonas azules, veis que bien se ve el plumero, y lo que hacemos es marcar dónde hay plumero. Pero además, en las cajas negras lo que hacen son decir dónde tenemos área de entrenamiento. Metemos áreas que no tienen plumero, porque es tan importante saber qué es plumero como qué no es plumero. Entonces, entrenamos a la máquina en muchas otras zonas donde no hay plumero para que aprenda a distinguirlo. Después creamos una serie de pequeñas imágenes que se llaman chips, chip se puede traducir como ficha en español, donde veis ahí que hay unas manchas de color morado, eran las que teníamos antes azul. Algunas de los chips tienen zonas moradas y otras veis que no tienen nada. Pues son zonas evidentemente donde no hay plumero. Con cientos de miles de estas imágenes, a veces millones, entrenamos a la máquina. ¿Y cómo se puede entrenar a la máquina? Porque claro, si os empiezo a poner gráficos de que es una red neuronal y tal, pues primero no os va a interesar mucho y segundo, pues no es fácil de entender. Quiero que lo veáis con una intuición gráfica. ¿Qué es esto? Este es el tablero de Galton, que es una máquina que existe, pero no en la forma en que está ejemplificada en la diapositiva. Cada una de las bolas sería un píxel, uno de los cuadritos de la imagen. Y lo que hace la máquina es, a través de esos pinchos de hierro, clasificarlos. Es decir, dame qué grupos son cortadería, dame qué grupos no son cortadería y qué partes son, pues que tienen una parte de cortadería y cuáles no. O sea, descomponemos en pequeños cachitos la imagen y la pasamos a través de este filtro que está compuesto, lo podemos imaginar como de muchos pinchos de hierro, y ese pincho de hierro, en función de las propiedades de la imagen, en función de su color, su textura, sus sombras, lo que tiene alrededor, decide tirarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Con la agrupación del comportamiento de muchos de esos pinchos, que son en realidad operaciones matemáticas, se consigue que finalmente toda la imagen esté clasificada. No sé si me seguís. Es un sistema basado en matemáticas, no es magia. Son matemáticas estadística aplicadas. ¿Y cómo vemos esto un poco más bajando de nivel y yéndonos a la parte práctica? Lo vemos en la parte de la izquierda. Fijaos ahora esa bola roja que baja, esa bola es el error que tiene el modelo. Lo llamamos pérdida. Al principio, cuando el modelo no está entrenado, en la parte de arriba hay un gran error, pero a medida que lo vamos entrenando, esa bola roja va bajando y lo que intentamos es situarla en el punto mínimo de ese valle, de esa V, donde se produce lo que llamamos convergencia, donde la función de costo está cerca de su mínimo, es decir, donde cometemos el mínimo error con los datos que tenemos disponibles de entrenamiento, donde hemos hecho el trabajo cuasi perfecto de, con los datos que teníamos de entrenamiento, que fijo que no van a ser perfectos, generar el mejor modelo posible. Y esa parte de la izquierda que vemos de forma gráfica, en la parte de la derecha de la diapositiva la vemos de forma numérica. Este es el aspecto que tienen lo que nosotros vemos cuando entrenamos cualquier modelo de Deep Learning. Vemos una serie de números, los que están en color azul, que son cómo va el entrenamiento, y los que están en marrón, cómo va la validación, porque hay una parte de los datos que
tenemos de los que hemos cartografiado en la fase inicial que nunca le enseñamos al modelo nada más que para que él se compare lo que ha predicho con lo que realmente está, con lo que nosotros hemos cartografiado. Esa sería la parte de validación. Y esos números no son ni metros cuadrados, ni litros, no son ninguna unidad. Son solamente valores relativos que nos hacen ver a las personas que estamos trabajando con los datos si el entrenamiento va bien o mal. Como veis, durante toda la fase de entrenamiento los números son decrecientes. Eso significa que cada vez tenemos menos pérdida y eso es muy buena señal. Significa que el sistema, en definitiva, está aprendiendo. Pero luego cuando nos enfrentamos a los datos, esa V de la parte izquierda, que he simplificado mucho ahí, esa convergencia abajo de la V es mucho más compleja. En realidad, el paisaje del error es como si tuviéramos un mapa de picos de Europa, como este que veis aquí, donde tenemos que hacer llevar al modelo a ese embudo que está en la parte inferior, pero con mucho cuidado de no precipitarnos, de no caernos, de no pasarnos y volvernos a subir por el otro lado. Y esto es un arte, porque vamos a ciegas, solamente con esos valores numéricos antes, los que os decía que no son, no se corresponden con ninguna unidad, metros, litros, etcétera, es la única guía que tenemos para intentar llevar al mínimo, coste, al mejor error, con los datos que tenemos y, muy importante, con la capacidad de cálculo que tenemos, que también es limitada. Bueno, eso cuando entrenamos también tenemos herramientas como este gráfico. Este es del modelo de 2020, donde veis ahí las líneas azules y naranja, son cómo ha evolucionado el entrenamiento, y abajo tenemos unos estadísticos que estos ya sí son entendibles. Por ejemplo, tenéis un valor precision que nos dice que para la clase 1, que es cortadería, hemos recogido el 82%, el 0,82%, más del 0,82% era lo que recogíamos. Esto es del modelo de 2020, de uno de ellos, porque utilizamos varios, y luego aprendimos mucho, aprendimos a hacerlo más rápido. Estas son las estadísticas del modelo de 2024, que se hizo muchísimo más rápido, sin prácticamente intervención humana de meter más muestra ni nada. Y aquí veis que los estadísticos son mucho mejores. El 94% en precisión, y luego tenemos otro estadístico, no voy a entrar en esto, pero que si cogemos el peor de todos, que sería el que está abajo indicado en rojo, vemos que estamos por encima del 90% de la muestra, que yo creo que es bastante mejor el modelo. O sea, primera conclusión es que de 2020 a 2024 hemos aprendido a hacerlo, hemos tenido también un poco más de potencia de cálculo y lo hemos podido hacer bien. La manera más intuitiva de todas de cómo ver cómo va el rendimiento de un modelo entrenado es esto que os pongo. En la parte izquierda veis que pone ground truth, que significa en español verdad terreno. Esa es la muestra que cartografiamos de entrenamiento, ¿os acordáis? En la vaguada de las llamas y en otras partes más, pues yo y mis compañeros, que algunos de ellos están aquí y les agradezco su trabajo. Y la parte de la derecha, la columna de la derecha, son las predicciones. Y veis que cada una se parece mucho, o sea, lógicamente son es el mismo chip, el de entrenamiento en la columna izquierda que en la derecha, las predicciones, y veis que el morado se parece muchísimo. Eso significa que el modelo ha sido bien entrenado, porque prácticamente es capaz de replicar lo que personas han hecho cartografiando. Si vemos otro ejemplo, veis aquí, fijaos la de arriba, que es, bueno, compleja. Aquí no se ve perfectamente el plumero, luego lo vamos a ver por tema de resolución, pero que os puedo asegurar que eso es plumero. La segunda fila veis que es una carretera donde no hay plumero y el modelo predictivo, que es muy importante, no predice plumero en ningún sitio. Y vamos, en definitiva, se parecen muchísimo las versiones humanas con las del modelo. Eso es muy buena señal. Cuando tenemos el modelo, hacemos la fase de inferencia, que significa, vale, pues ahora ejecútalo sobre toda la costa de Cantabria. ¿Qué ve la máquina? Pues de nuevo vuelvo a modelos de 2020, ¿vale? De cuando estábamos empezando en este viaje de inteligencia artificial. Ahí veis que eso es la zona de Mogro, que hay zonas que están erróneas. Esa parte de todas esas lagunas y lo que veíamos antes en la ría, pues no es plumero. Son errores del modelo. Entonces, lo que hacemos en ese caso es
de forma iterativa, depuramos la muestra y volvemos a correr un modelo, en este caso el azul, que ya sí que ya no tiene esas zonas en la ría, ya no tiene esas zonas en las rocas y que es bastante más exacto. Insisto, esto es de 2020, ¿no? Pasa aquí lo mismo, fijaos, en el mar hay una serie de manchas en las rocas y en el mar, que si lo paso, pues en la versión depurada, en el segundo modelo, la segunda versión del modelo, ya no está. Entonces, lo que conseguimos es de forma iterativa, hay muchas técnicas para hacer esto, modelos cada vez más precisos. Así que cuando tenemos un modelo más o menos que funciona, no cualquier cosa, lo que hacemos es ejecutarlo en toda Cantabria. Y esto es de nuevo el aspecto de lo que conseguimos en 2020. Esa es toda la costa de Cantabria, veis perfectamente las autovías, por lo tanto, las vías de comunicación son un elemento importante, se distingue perfectamente la A8, el principio de la A67 y las zonas alrededor, pues en cada sitio, y con en cada área, y con un elevadísimo grado de certidumbre, eso es plumero. Veis que si retiro con la cortina, se ve muy bien que eso es plumero. Si vamos a otra zona, esta que es al suroeste del polígono de Morero, en Astillero, pues, veis que perfectamente el sistema es capaz de discriminar entre vegetación que no es cortadería y otro tipo, y cortadería, ¿no? Aislando perfectamente la distribución de los mismos. Entonces, ¿cómo podéis tener acceso a esta cartografía de forma rápida y sencilla? En este enlace, que si le sacáis una foto os lleva directamente a una aplicación, os voy a dejar tiempo para que, si queréis, hagáis una foto, o podéis entrar en esa otra dirección web, tinyurl.com/cortadería, podéis acceder a la cartografía. La cartografía también se puede acceder desde Mapas Cantabria, activando los apartados de conservación de la naturaleza y luego especies invasoras. Todo esto lo vamos a ver después. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartiros simplemente la cartografía, ¿vale? Bueno, lo que veis aquí es... Vamos a ver que no haya ningún problema porque no me está dibujando justo todas las capas. Ahora, lo que veis aquí es Cortadería Silloana en el año 2024 y aquí abajo los puntos calientes de crecimiento entre 2020 y 2024. ¿De acuerdo? Luego, si queréis descargar los datos, para nosotros es muy importante publicar datos para la gente, para vosotros, y es especialmente gratificante cuando una ONG, como, bueno, varias ONGs, ¿no? Como sois vosotros, SEO Verlife, Amica, etcétera, pues veis valioso lo que hacemos, porque al final ese es el único fin. Si queréis descargar los datos, simplemente con este enlace tenéis acceso a los datos para tenerlos en vuestra herramienta sí, ¿no? Aunque lo que intentamos es que no os haga falta ni herramienta sí. Con esto podéis ver, si os acercáis a cualquier sitio, yo puedo hacer cortina y ver perfectamente que el grado de definición de los modelos pues es elevadísimo. Fijaos que, bueno, no es el mejor ejemplo porque aquí esto no lo está cogiendo bien. ¿Pero por qué no lo está cogiendo bien? No, pues sí, estamos en 2020. Estamos en 2024, sí. Pues he ido justo a elegir un sitio. Aquí sí que está correcto porque si veis la trama, bueno, y en el caso anterior no lo sé exactamente porque no lo he mirado con suficiente detenimiento, pero si veis este corredor no tiene cortadería sillana, lo veis ahí. Vamos a volver al de antes, que pasa un poco lo mismo. Y aquí era donde nos habíamos dejado esta parte, por ejemplo, que no está recogida. Bueno, es lógico, no es perfecto, pero sí que contiene la práctica totalidad del territorio con precisión. Vamos a hacer otra muestra alternativa en cualquier sitio donde podamos tener cortadería. Y ahí que está muy mezclado, veis que sí que funciona perfectamente. Vale, eso en 2024. Lo que tenéis abajo son puntos calientes de expansión. Porque yo, yendo a este icono, puedo tener una comparativa de 2020-2024. ¿Vale? La aplicación me daría lo que había en 2020
¿vale? Y lo que hay en 2024. Y estos hexágonos de aquí abajo de distintos colores lo que indican son alertas. Vamos a fijarnos en esta. Esta es la zona de Cabo Quintres, donde en 2020 veis que prácticamente no tenía cortadería. Bueno, tenía un poquito por el norte, que lo detectaban los modelos, pero la ladera sur, suroeste, esto ha pasado en 4 años. Cuando lo vimos, pues nos sorprendió muchísimo. Entonces, una de las conclusiones es que esto puede ser un sistema de alerta y de control. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué sé yo? Pues aquí que tenemos otro naranja en otro área aislada. Aquí también nos está dando una alerta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que teníamos una zona baldía que era esta de aquí, que no tenía cortadería, o tenía muy poco, y ahora sí que la tiene. ¿Lo veis ahí? Esta zona puede que lo sea, pero nosotros tenemos que fiarnos para no cometer errores de dónde está en floración. Eso es muy importante. Las imágenes que utilizamos tiene que estar la especie en floración, porque si no, no se distingue bien el resto de vegetación. ¿Vale? Aquí lo que estamos utilizando es la textura, la apariencia visual. Si tú, si un ojo humano puede distinguirlo, una máquina puede distinguirlo. Lo que no estamos haciendo es, como se hacía antes, bueno, y se sigue haciendo en teledetección, utilizando satélites, ver las diferentes respuestas en longitudes de onda distintas. No estamos haciendo eso, lo que estamos es comparando la textura, las sombras, el color, el contexto, el entorno. Entonces aquí nos suena la alarma porque ciertamente aquí ha habido una expansión muy grande. Entonces, con esta herramienta vosotros podéis, los modelos de 2020 y 2024 está explicado todo cuando descarguéis los datos, no son los mismos. Antes he enseñado que tenían distinta resolución, distintas capacidades, pero podéis tener una imagen bastante buena de en qué puntos ha crecido y por qué. Nosotros no entramos tanto en el por qué, pero nos gustaría que alguien entrara más adelante. De eso hablaré después. Pero tenéis la capacidad de poder acceder a los datos de 1000 maneras, de poder ver la evolución y comparar. Fijaos aquí, qué bien se ve. No digo que esto no pueda haber aquí algo de plumero, pero no estamos totalmente seguros y preferimos que el modelo solamente detecte cuando esté seguro. Esa es una manera de operar con la cartografía y hay otra que es más manual, que es entrando en Mapas Cantabria. Mapas Cantabria, si os vais al apartado de conservación de la naturaleza, ¿vale? Vamos a desactivar espacios protegidos y vamos a activar conservación de la naturaleza, que ahora no tiene ninguna capa, y en especies invasoras veis que va a aparecer ahora Cortaderia silloana, la última versión que tenemos, está apareciendo ahí. Vamos a ir a esta zona, por ejemplo, del Alto del Cuco, y vais a ver que ahora no coincide. No coincide, ¿vale? ¿Por qué no coincide? Porque estamos viendo el vuelo de 2025 con una cartografía de Cortaderia que es de 2024, ¿lo recordáis? Entonces, lógicamente, aquí han pasado cosas que lo habéis erradicado, probablemente alguien de vosotros, o no lo sé, o otra entidad, otras entidades, ¿no? Pero si yo pongo la foto de la imagen de 2024, veis que casa perfectamente, ¿vale? Aquí de nuevo hay plantas que seguramente es cortaderia, pero que no las hemos detectado porque no estaban en floración. Y como si entramos a detectar este tipo de patrones, ¿qué va a pasar? Que en muchos otros casos donde no va a haber cortaderia, vamos a multiplicar los falsos positivos. Entonces, siempre nos ceñimos, que esa es una limitación, a las zonas donde hay floración. ¿Entendido? Lo que voy a hacer ahora es, vale, tengo 2024, voy a utilizar esta herramienta de cortina y aquí le digo que voy a hacer cortina con conservación de la naturaleza. ¿Lo veis? Voy a repetirlo otra vez. Este icono de aquí que tiene la herramienta cortina y aquí me da a elegir si quiero con qué de las capas que tengo activadas con cuál quiero hacer cortina. Con conservación de la naturaleza o con límites administrativos. Pues con conservación de la naturaleza, que es donde está la cortadería. Y veis que yo puedo deslizarlo de la misma manera que antes con la aplicación específica y ver cortadería silloana. Vale, aquí dentro, en conservación de la naturaleza, vamos a bucear un poco más
vais a ver que tenéis, en especies invasoras tenéis la fecha de 2020, si la queréis ver, con la foto de 2020 y la de 2024. Hasta ahí sin más. Pero podemos hacer otras cosas también. Esto es un poco de sorpresa porque creo que poca gente lo conoce. Vamos a quitar conservación de la naturaleza y en las capas operativas vamos a poner, tenemos una de fondo, que es la de 2024, ¿vale? Pero vamos a poner otra capa operativa que sea una ortofoto de 2023, aquí en ortofotos, archivo histórico, y específicamente el vuelo de octubre. Os explico. El vuelo de 2023 que se ve aquí, en Mapas Cantabria, en la barra, se hizo en verano, en julio. Entonces es mucho mejor para la inmensa mayoría de las aplicaciones, pero claro, no tiene cortadilla sillona porque todavía no está en floración. Lógicamente la planta estará por ahí. Vamos a verlo aquí, esto es cortadilla, yo lo sé, pero veis que mal se ve, no se distingue nada. Por lo tanto, un vuelo realizado en pleno verano no es un buen candidato para esta técnica. Pero los vuelos en verano para otro tipo de aplicaciones son mucho mejores porque tienen mejor color, tienen menos sombras, etc. En 2023 se dio la circunstancia de que hicimos otra campaña de datos LIDAR, y se hizo otro vuelo simultáneo. Entonces, el que vamos a poner es el vuelo de 2023, pero de octubre. Entonces, me voy a ortofotos, archivo histórico, activo el archivo histórico y me aseguro de que tengo el vuelo de 2023 de octubre, ¿vale? Veis ahí que es de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí empiezo otra vez a ver cortaderia sillona en floración. Ahora lo que voy a hacer es poner el vuelo de 2024 y entonces en la parte derecha lo que voy a tener aquí cuando cambie, a ver si cambia y no me da problemas porque no lo está haciendo, lo que voy a tener aquí es 2024 y en la parte izquierda 2023. Eso es lo que pretendo, ¿vale? Pero no está funcionando. Dadme un segundito a ver si lo reparo. Y si no, vuelvo a entrar en la página y lo vuelvo a configurar. Y así lo volvéis a ver. Vale, pues no lo está haciendo. Voy a refrescar la página. Estoy rezando mientras tanto para que funcione. Bueno, si no, no pasa nada. Me voy al mismo sitio donde estaba y había dicho que tenía que activar en ortofoto histórica la capa de 2023. ¿Vale? Aseguro. Luego tenía que configurar la cortina. Entonces, la cortina, ¿con qué la quieres hacer? Con ortofotos archivo histórico. Entonces, ahora sí está funcionando. Lo que tengo en la parte izquierda es 2023, ¿vale? Pero puedo correr. Y lo que tengo en la parte derecha es 2025. 2025 pasa lo mismo, que como el vuelo es de verano, no se ve bien cortaderia sillana. Lo podéis intuir ahí, pero no se ve bien. Voy a poner 2024, que se va a ver todavía mejor. Entonces, ahora sí, tengo una comparativa mucho mejor de cómo evoluciona. Y fijaos, en 2023 aquí, esta es la zona de Mataleñas, ¿vale? Esta es la carretera que sube a Cueto, por aquí se va al Faro. Fijaos qué cosas. De 2023 a 2024, concretamente de octubre de 2023 a septiembre de 2024, fijaos aquí lo que aparece. ¿Lo veis? Ahí veis que hay expansión. Hay manchas que son, o aquí también, hay manchas que son más o menos estables y hay otras zonas que tienen más expansión. Esto es lo que podéis analizar vosotros mismos con las herramientas que ponemos a disposición. Vamos a irnos a la zona de Cabo Quintres de antes y vamos a tratar de localizar el mismo punto, que yo creo que era esta zona de aquí. Y vamos a fijarnos en cómo, parte izquierda, os resumo, 2023, parte derecha, 2024. Veis la expansión casi en tiempo real. Veis cómo, aunque no tengamos deep learning, aunque no tengamos inteligencia artificial, vosotros mismos a nivel local, claro, no de forma masiva para toda Cantabria, pero a nivel local podéis tener una idea de qué zonas se han erradicado, en qué zonas hay más dinamicidad y
en qué zonas, sin hacer nada, incluso, la especie se está retirando. Voy a poner un ejemplo. Esta zona de Morero, lo que voy a hacer ahora es poner el mapa de fondo de 2024, perdón, de 2020. En la parte derecha voy a poner 2020. Es decir, aquí, como no tengo 2020, busco, que aquí tenemos más fechas, y aquí voy a poner 2020. Vale, lo cierro. Y ahora aquí tenemos 2023. Bueno, con 2023 lo vemos. ¿Veis ahí cómo está todo lleno de puntitos blancos? Espero que se vea bien con la resolución. ¿Lo veis? ¿Cómo está Cortaderia ahí embebida? Si pasamos a... ¿Qué está pasando aquí? Que esta mancha de vegetación, este rodal, está evolucionando hacia un estado mucho más cercano de su clima. Se está evolucionando y como consecuencia, ya sé que me vais a decir que el plumero está debajo, pero seguro que hay. Pero cada vez le cuesta más. Entonces, yo quiero hacer una llamada a la esperanza también en que ecosistemas fuertes significan retroceso de Cortaderia. Ecosistemas débiles significan expansión de Cortaderia. El caso que os había enseñado antes de Cabo Quintres lo conozco bien porque era de un ex compañero mío y era una antigua explotación agraria abancalada. Se hicieron los bancales para que las ovejas pudieran pastar. De hecho, en nuestro histórico de vuelos hay vuelos donde se ven las ovejas. Es un suelo muy compacto, muy duro, que se ha dejado sin trabajar y ahí pues es el terreno ideal para Cortaderia. Bueno, yo tengo que deciros que no sé nada de la biología de la planta, sabéis vosotros mucho más. Si digo algo pues que no es ajustado, me corregís y me perdonáis, ¿vale? Pero no es mi área de especialidad, pero hay cosas que parecen muy evidentes y ecosistemas fuertes parece que son bastante enemigos de la expansión de Cortaderia. Esto es un poco lo que quería comentar con vosotros, cómo las imágenes que nosotros tenemos que se toman no para hacer específicamente Cortaderia, sino como un sistema de control del territorio y de observación del territorio a gran escala y para muchos años, tienen muchas aplicaciones, entre ellas el seguimiento de Cortaderia, y agradecemos que utilicéis nuestros datos porque nos ayuda mucho eso, pero estos vuelos sirven para muchas otras cosas más. Aplicaciones desde el urbanismo hasta la gestión de espacios protegidos, pero veis cómo algunos de los vuelos, solamente cuando caen en fechas que son compatibles con la aplicación que estamos haciendo, nos dan una visión muy clara de la expansión. Esa sería una de las primeras conclusiones. Luego también me gustaría volver a la presentación y presentaros otras ideas de las limitaciones que tenemos, ¿no? Que es importante mencionarlo. Los modelos no son ni serán perfectos, siempre seguirá habiendo falsos positivos y ausencias. Y además una limitación importante es que solo calculamos por motivos de computación y de otros aspectos, solo calculamos la cartografía hasta 300 metros de altitud. Sí que es verdad, también sé que me vais a decir, porque he hablado muchas veces con Santiago, que por encima de 300 metros pues hay casos, pero yo os puedo asegurar que son dentro de lo que es estadísticamente, son testimoniales, o sea, la inmensa mayoría de la distribución de Cortaderia ocurre por debajo de 300 metros. Y con eso tenéis ahí recogido la inmensa mayoría de la problemática que hay en Cantabria, que no está por encima de esos metros, realmente donde está la expansión brutal, como os he demostrado, y incontrolada es en las áreas costeras, ¿no? Luego puede darse confusión con otros taxones. Si existen otras especies con una rendición visual similar, probablemente nuestros modelos lo van a confundir. En el caso de 2020, esto ocurría en 24, yo creo que menos, pero probablemente siga ocurriendo con Baccharis, que tenía un aspecto visual similar. Y tened en cuenta que tanto yo como mis compañeros, pues como no somos especialistas en la planta, pues hemos cartografiado pensando que era plumero y no era plumero. Luego eso sí que en 2024 lo hemos refinado más y creo que esto está más controlado, pero seguramente siga habiendo casos en los que haya pues esa equivocación, ¿no?
Luego, muy importante, no se puede ver lo que está oculto. No sabemos lo que ocurre debajo de un eucaliptal denso, que como sabéis es uno de los vectores de expansión pues, reseñables. Cuando hay copas de árboles, pues no vemos lo que hay dentro. Y cuando hay, en vez de haber rodales muy grandes, son especies individuales separadas, pues claro, la resolución de nuestras imágenes pues son 20 centímetros. A veces no llega para tener la capacidad para discriminar esos individuos aislados, ¿no? Y luego una limitación importante que ya la he mencionado varias veces es las fechas de los vuelos. Necesitamos vuelos en los que esté en floración el plumero. ¿Para qué? Para no hacer modelos que infraponderen o sobre todo sobreponderen la existencia de cortadería. Preferimos que aunque no recojamos todo, lo que esté sea exacto. Ventajas, detección masiva. Hemos detectado en 2024 338 hectáreas de cortadería en toda Cantabria. Imaginad 339 casi campos de fútbol. Es un método eficiente, es cartografía de alta resolución de una forma altamente automatizada. Y a medida que aprendemos más, somos capaces de mejorar en la eficiencia. Repetibilidad. Este método se puede repetir de forma periódica en función de que existan imágenes disponibles con cortadilla en floración, pero ya lo habéis visto, de 2020 a 2024 ya hemos tenido una imagen. Ahora, el siguiente vuelo que vamos a hacer el año que viene, pues probablemente no coincida que sea en septiembre, pero quizá para 2028, en algún año, volveremos a tener oportunidad de repetir el método. Esa repetibilidad, aunque no sea de todos los años, la vamos a tener ahí y vamos a hacer de esto un sistema eficiente de seguimiento en esta y otras materias de seguimiento del territorio. Y es complementario, es un método complementario que viene a reforzar las capacidades humanas y no a reemplazarlas totalmente. O sea, yo siempre empiezo, cuando en todas mis charlas empiezo destruyendo, y en esta también lo he hecho un poco, destruyendo la idea de que la inteligencia artificial es mágica y que viene a resolverlo todo. No, son herramientas que lo que hacen es darnos, son factores de multiplicación sobre lo que podemos hacer. Y es complementario al conocimiento humano. Algunas conclusiones. Ya os he dicho antes que hemos detectado 338,8 hectáreas. Pues bueno, probablemente la primera conclusión es que la erradicación no puede ser la única solución. Y si algo demuestra nuestro trabajo, es que la erradicación es imposible. Lo habéis visto. Si analizáis el coste de erradicación por hectárea, a nosotros nos preocupa muchísimo la eficiencia en el gasto público. Y esto, la erradicación directamente es que no es sostenible. Entonces necesariamente tenemos que ver otras maneras, ya sé que no las hay, o de momento no las conocemos, pero esta, fijo, que no es. Podrá ser en algunos casos la respuesta, pero no puede ser la única, porque es inviable. Es que hay zonas que lo sabéis mejor que yo, que valen muchísimo dinero de erradicar por su inaccesibilidad. Entonces, tiene que haber medidas basadas, es la segunda columna de mis conclusiones, basadas en la biología de la planta. Limitar la expansión vía la corta de tallos antes de generar semilla, esa podría ser una opción. Porque yo no lo sé, desde mi ignorancia en la biología de la planta, pero ¿qué ocurriría si se cortaran los tallos varios años seguidos? ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? Merece la pena intentarlo. Y esta parte de limitar la expansión vía, por ejemplo, drones que pudieran cubrir grandes superficies desmochando, digamos, quitando antes de que generen semilla de forma masiva en grandes áreas, pues no sabemos el efecto que tendría en la biología de la planta. Merece la pena intentarlo y probablemente algo a lo que yo soy muy sensible también, ¿no? La labor que estáis haciendo de social, ¿no? De implicar a colectivos, pues a determinados colectivos en esta tarea, pues igual es que es compatible con estas medidas, ¿no? Recogiendo, no lo sé, recogiendo la parte que haya sido talada, donde se pueda acceder, o no lo sé. Eso yo solo no tengo la respuesta, pero lo que sí que quiero hacer una llamada es que la erradicación, y especialmente con fondos públicos, a mí personalmente es algo que me preocupa.
Otra medida que podría ser, no sé si comulgáis con ella, si la compartís o no, sería medidas de protección de los terrenos baldíos, normativa orientada a la protección de zonas baldías, especialmente en obras de infraestructura. Probablemente esto no sería tan complejo y quizá pudiera ser una opción útil. Y luego el fortalecimiento de ecosistemas, continuar en investigar maneras en que determinadas especies que igual sí pueden competir con cortadería en suelos muy pobres, muy duros, muy compactados, donde cortadería no tiene competencia, probablemente otras especies menos dañinas puedan hacer algo. Y propuestas para el futuro. Esta diapositiva ya la presenté en unas jornadas que hicimos, yo no sé cuándo fue, en 2000, ya no recuerdo, en 2021 o algo así, o 2022, que se distribuían en acciones tácticas y acciones estratégicas. En acciones tácticas, la creación de un mapa de peligrosidad. Esto no lo hemos hecho, hay otras cosas que sí que hemos hecho. Es decir, coger la distribución actual de cortadería y ver cuáles son las variables que explican la expansión de esta especie. Que sería crear como un mapa de peligrosidad, un mapa predictivo. No sería un mapa de dónde está cortadería, que eso más o menos lo tenemos, sino cuál es la peligrosidad de que cortadería aparezca ahí, en función de analizar la interrelación entre, pues yo qué sé, vías de comunicación y cortadería, régimen térmico, régimen pluviométrico, distancia a vías de comunicación, hibridación con usos de suelo. El Gobierno de Cantabria, nosotros disponibilizamos muchísima de esa información. He mencionado usos de suelo, he mencionado modelos de elevaciones, he mencionado... Todo eso se puede hacer. Nosotros no hemos encontrado un momento para hacer este mapa predictivo, pero una de las razones por las que publicamos los datos es para ver si alguien se hace eco de esto y lo genera, ¿no? Porque nos gustaría que no solamente fuera nuestro departamento, que se incorporara en esto más gente investigando, más gente arrimando el hombro, ¿no? Crear un sistema de seguimiento a partir de nuevos vuelos. Esto sí que lo hemos hecho. Hablo que esta diapositiva era de 2021 o algo así. Pues ya lo veis que lo hemos vuelto a repetir en 2024. Es en cuanto a ejecución y a acciones estratégicas que serían más de organización, ¿no? Más organizativas, más que de ejecución por parte de un colectivo o de un departamento. La incorporación en las políticas de ordenación de territorio. Mirad, frecuentemente esto se ve como un problema local, en el que debe involucrarse la administración local, pero la dimensión, cuando se ha enseñado ese mapa general de toda la costa de Cantabria, es una dimensión territorial. La huella de cortadería, sin perjuicio de lo que está pasando con otras especies invasoras, que ya sé que hay especies muy preocupantes, ¿no? Pero tiene una entidad significativa para ser considerado un problema territorial. Y luego también otra cosa que yo he hecho en falta es una estrategia de erradicación basada en la vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Conceptos que están muy en boga ahora, como la creación de una infraestructura verde y azul, ¿no? Como mapa de los activos ambientales que tenemos, no solamente en espacios protegidos, sino más allá, analizando todo el territorio de forma integral, como si fuera un sistema vivo, ¿no? Interrelacionado, donde todo tiene su valor, por muy antropizado que esté. Podrá ser un valor más alto, más bajo, pero desde esa óptica integral del territorio, analizar la vulnerabilidad, dónde tenemos los activos ambientales más relevantes que están expuestos a una mayor amenaza, es decir, peligrosidad, que sería ese mapa que os aludía antes de dónde es más posible que se expanda cortadería, cruzada con dónde tenemos activos ambientales y cuáles de esos activos ambientales son los más vulnerables. Esa escalonación, esa estructuración es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Que se plasme, pero no con voz, no, con mapas, con mapas donde tengamos las cosas claras, medidas, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y básicamente esto es todo lo que tenía para compartir con vosotros. Espero que os haya gustado y, bueno, si tenéis alguna duda, alguna inquietud, pues nada, estoy a vuestra disposición para intentar responder las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que ha sido muy
interesante y damos fe de que es una herramienta que a nosotros nos resulta de muchísima utilidad. Abrimos turno de preguntas, ir levantando la mano y os voy dando paso. Bueno, tenemos, y luego leo las preguntas del chat, que tenemos aquí alguna. A ver si también hay preguntas. Bueno, voy a empezar a hacerte una pregunta que tenemos aquí en el chat, que preguntan si es de libre acceso esta metodología, Sí. con qué tecnología se ha desarrollado el modelo y si es posible acceder a los datos de entrenamiento. Sí, respondo. Es de libre acceso. A ver, todos los modelos que estamos aplicando de Deep Learning son modelos de código abierto, ¿vale? Por lo tanto, sí, son todos de código abierto. Me estoy oyendo con eco. ¿Podéis, por favor, silenciar los micrófonos? Luego, ¿con qué tecnología lo hemos desarrollado? Nosotros trabajamos con tecnología de un fabricante que no es de libre acceso. Es con lo que tenemos toda la plataforma corporativa del Gobierno de Cantabria. Y esos modelos de código abierto se integran en la herramienta que es propietaria. ¿Vale? No sé si mencionar la herramienta, bueno, todo el mundo lo sabe, nosotros trabajamos con la tecnología de ERRI, que es nuestro proveedor, además, por contrato abierto del software de GIS. Entonces es una mezcla de herramientas de código abierto con otras que no lo son. ¿Es posible acceder a los datos de entrenamiento? Sí, y además de forma masiva, porque si he dicho antes que damos los datos del modelo son mucho más potentes que los datos que nosotros hicimos entrenamiento en 2020. Porque son mucho más amplios. Ya he explicado antes cómo se descargaban, accediendo a la aplicación y descargándolos. Tienen mucha más diversidad y mucha más calidad. Por lo tanto, con eso se pueden entrenar nuevos vuelos, o sea, nuevos modelos. Pero también aquí quiero clarificar una cosa. La gente tiende a entender que cuando uno crea un modelo, eso sirve para aplicar en cualquier parte pues si yo lo tengo, lo puedo aplicar en el País Vasco o lo puedo aplicar y no es así. Esto es lo que las tecnológicas nunca os van a decir, pero es la experiencia real del estado de la tecnología. Dentro de X años seguramente sea distinto, pero hoy en día, aunque yo os dé el modelo, no va a funcionar. Porque yo mismamente, en el caso de Cantabria, ya no yéndome al País Vasco, no yéndome a la costa francesa, simplemente aquí, cuando tengo un nuevo vuelo, tengo que hacer un nuevo entrenamiento, porque los modelos son dependientes de los datos con los que fueron entrenados, ¿vale? Entonces, cuando cambian las sombras, cuando cambia el estado de la atmósfera, cuando cambia el color del vuelo, hay que reentrenarlo. Lo que importa es tener personas que sepan entrenar modelos y no descargar un modelo pretendiendo que nos vaya a resolver la vida. Ese es el gran error que en esta y en otras áreas se está produciendo, ¿no? Que mucha gente piensa que esto es descargarte algo de un sitio y aplicarlo. Y no, en realidad es una disciplina que lo que permite es, cuando sabes entrenar modelos, multiplicar, como decía antes, la potencia que tú tienes. Entonces, resumiendo un poco, son modelos de deep learning de libre acceso. Esto está hecho con una arquitectura, el modelo de 2020, de 2024, perdón, que se llama UNet. Es de libre acceso. Lo hemos desarrollado utilizando, bueno, la tecnología de Esri. Es posible acceder a los datos de inferencia, que son mejores con diferencia que los de entrenamiento. Los podéis refinar, pero creo que no os va a valer porque lo tenéis que hacer en vuestra zona y con vuestros propios datos en entrenamiento. Muchísimas gracias. Tenemos ahora también una pregunta de Santiago García. Hola a todos. Pues nada, yo soy Santiago, soy el coordinador del LIFE, este contra el plumero que tenemos aquí en Cantabria, Francia y Portugal. Bueno, solo quería confirmar que efectivamente esta cartografía nos es tremendamente útil. O sea, como ha dicho Gabriel, funciona muy bien
y como también ha dicho, tiene sus limitaciones, hay que, igual para cuestiones muy locales y de detalle, hay que ir un poco al campo, pero para un manejo en grandes superficies, desde luego nos ha evitado muchísimo trabajo. Funciona muy bien, mejor la del 24 que la del 20, como ha dicho, la del 20 tuvo algún problema con bacanes, también con algún acantilado, yo creo, y zonas de roca, pero bueno, en líneas generales funciona muy bien. Y luego, nada, comentar algunas de las cosas que ha dicho Gabriel, pues sí, efectivamente, yo también creo que la erradicación con fondos públicos de las especies invasoras es algo que es muy complicado, quiero decir, la cantidad de dinero que habría que invertir es tremenda. Por eso, en gran parte, nuestro mensaje siempre es favorecer un marco jurídico que haga a cada propietario del terreno responsable de no contaminar al resto. Y si yo tengo un plumeral en mi finca, estoy contaminando al vecino. Estoy contaminándole de la misma manera que si vertiera metales pesados a un río o a la atmósfera, eh, vertiera efluentes. Todo eso está tasado en la ley y hay un marco sancionador, pero en el caso de invasoras aún no es así. Bajo nuestro punto de vista, cada dueño del terreno debe asegurarse de que no perjudica a los vecinos. Y tener una especie invasora que te está bombardeando con millones de semillas, te está perjudicando gravemente al vecino. Entonces, sí, yo también creo que solo con fondos públicos es muy complicado. Y hay que apelar a la responsabilidad de cada propietario de finca, de la misma manera que en una ciudad tienes que tener la fachada limpia y te obliga el ayuntamiento, te deberían también obligar a que no tuvieras invasoras y no contaminaras. En todo caso, en este mundo global, con un comercio mundial y con una actividad humana permanente, sea titularidad pública o privada, yo creo que la lucha contra invasoras va a ser permanente. Es decir, esto no es que un día acabas y ya se acabó. Esto es como la gestión de residuos municipales, la gestión de las basuras, que es para siempre. Es decir, nadie entiende que quites las basuras 5 años y luego de repente no las retires, ¿no?, de los contenedores. Pues esto es exactamente igual. Las invasoras son los residuos de nuestra mala ordenación territorial, ¿vale? Y esto, mientras tengamos una ordenación territorial así, haya terrenos sin uso, terrenos compactados, terrenos pues van a ser ocupados por invasoras y que una vez que se establecen ahí generan semillas que invaden al resto. Porque otra cosa también muy interesante que ha dicho Gabriel es que efectivamente las invasoras invaden, son oportunistas que se reproducen exponencialmente y encuentran la brecha en los ecosistemas con desequilibrios previos. Y esto es una manera interesante de verlo, porque en realidad la invasora no es la causante del problema, es la consecuencia. O sea, la invasora llega porque hay un problema previo, porque es un territorio que no tiene un buen equilibrio ecológico y aprovechan esa brecha para introducirse. Es decir, no es la causa del problema, es la consecuencia, es el testigo. Si hay invasoras, nos están diciendo que había un problema previo. ¿Vale? Creo que puede ser interesante verlo así. En todo caso, también nosotros el problema en Cantabria es muy grave, la invasión es enorme, por eso priorizamos, o sea, no podemos actuar en todas partes y nuestra prioridad son los espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, como zonas de mayor valor natural y es donde centramos nuestros esfuerzos. Y bueno, nada más, simplemente agradecer a Gabriel tanto la jornada de hoy y la charla como el trabajo, sobre todo, que ha hecho, porque esto es externo a nuestro proyecto, lo han hecho Bueno, ellos. yo y mis compañeros que están aquí, algunos en línea también. Hablo de Gabriel, hablo de todo el servicio de cartografía, que lo han hecho de manera externa al proyecto. Nosotros no hemos colaborado ni les hemos financiado. O sea, lo han hecho todo y bueno, nos ha sido una herramienta muy útil. Vale, entre las preguntas hay una que me parece muy interesante. Voy a tratar de responder a todas, ¿no? Pero hay alguien que dice, ¿qué pasa con los terrenos de ¿Y qué pasa con los terrenos de titularidad pública? Pues, por supuesto, si ponen algo en evidencia esto, es que es muy fácil descargar nuestros datos y cruzarlos con las titularidades y saber
O sea, nosotros lo que queremos es que se conozcan todos los aspectos en la realidad. O sea, no estamos aquí para otra cosa. Y si la realidad afecta a las administraciones públicas, pues poner eso de relieve creo que es importante. Ciertamente muchos terrenos, y especialmente en infraestructuras, pues son de titularidad pública. Entonces esto pone sobre la mesa y negro sobre blanco, eh, cualquiera puede medir y saber cuántas hectáreas hay aproximadamente en el municipio X que pertenezcan a las distintas administraciones. O sea, me parece muy buena la pregunta y efectivamente las administraciones públicas deberíamos de tener muy presente lo que está pasando en el territorio. Así que nuestro departamento lo que hace es eso, poner datos a disposición de nuestra organización y de la sociedad en general para que seamos todos más conscientes de los retos y problemas que tenemos. Luego hay Claro, otra pregunta. Sí, perdón, Santi. no, también yo quería incidir en este tema porque es muy importante, porque efectivamente el dominio público marítimo terrestre es dominio público, el dominio público hidráulico es dominio hidráulico, es dominio público, o sea, es de todos, es público. No es que no tenga dueño, o sea, tiene un dueño y tiene un gestor. Y yo, en el marco que decía, creo que ese gestor tiene que ser el responsable de tenerlo en buenas condiciones y que no contamine al resto. Es decir, que la demarcación de costas tiene que asegurarse de que en sus terrenos no hay invasoras, la confederación hidrográfica, los ríos, etcétera, las carreteras, por supuesto, y los trenes en sus taludes. Todo eso son administraciones que además, algunas de ellas, no todas, manejan presupuestos que permiten hacerlo, permiten enfrentarse a ello. A ver, ahí yo en este diálogo, Y si me espera, permites, que Santi. quiero, sí, acabo solo con un comentario, simplemente que lo que yo decía antes de la legislación que favorezca que se pueda obligar a los privados a quitar a su coste de invasoras, pues parte de que no se ponga en marcha es un problema de legitimidad, porque claro, el Estado no puede obligar a los privados a quitar por lo menos de su finca, mientras a la vez el Estado no quita lo que tiene, que es mucho. Entonces hay un problema de legitimidad para aplicar esa legislación que... A ver, yo también por romper una lanza en favor de las administraciones públicas, ¿no? Pero no porque trabaje en una de ellas, sino porque realmente es así. Los presupuestos que se manejan, pues muchas veces efectivamente son grandes, pero las necesidades que hay sociales son muy grandes también. Entonces, lo que yo animo es que la gente que estáis realmente en capacidad de poder investigar, de poder analizar estos temas probablemente con más detenimiento del que las administraciones públicas pueden, animaos a que tratéis de obtener vías en las que la erradicación, que es muy fácil decirlo, que todo el mundo quite de sus terrenos, pero luego ¿quién lo hace? Es que claro, luego estos tienen unos costes que son enormes. Tenemos que dar con maneras que sean más efectivas. Y yo creo que la persecución de esa efectividad y esa eficiencia debería estar en un grado mayor. En el momento en que algo sea más eficiente, creo que las administraciones verán como más factible la erradicación. Y eso pasa por la investigación, creo yo, mucho. También me gustaría contestar otra pregunta que en el chat que ha quedado por ahí, de alguien que preguntaba que, bueno, no entiendo portugués, pero que preguntaba sobre el papel de los drones, en qué consiste concretamente el control con drones y si se pueden mapear las manchas. Va a ver, nosotros con drones también se pueden mapear el plumero. El problema es que un dron sirve para un proyecto cartográfico pequeño, de un área reducida. No puedes cartografiar toda una región con drones porque es inviable. Para cartografiar masivamente utilizamos aviones con cámaras, nunca drones para masivamente, pero en el caso concreto de un proyecto muy local, la misma técnica que hemos aplicado se puede captar las imágenes con drones y se pueden rectificar, que es muy importante, darles las mismas propiedades métricas que un mapa. No solamente son fotos tomadas con una cámara, son fotos tomadas con cámaras especiales y bajo unas circunstancias técnicas muy tasadas, muy limitadas. Pero sí, se podría hacer con drones. Para áreas pequeñas se podría hacer con drones. Tenemos una pregunta más de Alberto Gandarillas. Hola, ¿me oís bien? ¿Me oís? Sí, Vale. sí. Hola, Gabriel. Soy Hola. Alberto de Idival. Nosotros estamos estudiando la capacidad alergénica de la planta esta
las reacciones alérgicas. Estuvimos hablando una vez por teléfono, no sé, hace un Sí, año o un poco más. de acuerdo, sí. Bueno, en primer lugar, yo quería darte las muchas gracias y felicitarte, aparte por la charla que ha sido muy buena, muy clara, muy bien explicado, sobre todo por todo el trabajo que habéis hecho con la cartografía y porque sé que hay mucha iniciativa personal detrás. Y la verdad que da gusto que los servicios públicos, la administración haga cosas útiles, porque a veces la verdad que es muy frustrante, ¿no? Cuando quieres colaboración de los servicios públicos. Y te felicito mucho a ti y a tus colaboradores, compañeros, por esto que habéis hecho, que realmente es aparte muy útil, muy interesante, ¿no? Quería darte una de cal y otra de arena, pero bueno, quería hacerte un par de preguntas también, pero antes de volver a la cartografía, que creo que era el tema de hoy, de la charla, quería comentar, bueno, cuando se habla de que no hay dinero para erradicar el plumero, para arrancarlo, digamos, entiendo que te refieres. Me preocupa mucho cuando se dicen estas cosas, ¿vale? Me preocupa mucho. No creo que sea positivo y que ayude a resolver el problema, ¿no? Porque, y más aún si viene de un servicio público, de una administración pública, ¿no? Porque al final todos sabemos, yo también soy empleado público, cuando dices que sería demasiado caro arrancar todo el plumero, que es verdad, que no sería posible con el dinero que hay, entiendo que te refieres a los presupuestos que manejáis. Para mí esa no es la cuestión es que hay que presionar a las administraciones y a los responsables para que aumenten los presupuestos, para que sí sea posible. Aunque estoy de acuerdo en que el gobierno, por ejemplo, o las administraciones públicas no pueden encargarse de todo el plumero, y me remito a todo lo que ha dicho Santiago, que lo explica muy bien él. Sí que hay muchísimas cosas que las administraciones públicas tienen la obligación de hacer, puesto que además son los primeros responsables de esta invasión, han sido las administraciones públicas. Y como bien dice Santiago, hay que integrar la limpieza de las especies invasoras, no solamente cortaderia, en los contratos de mantenimiento de autopistas, de vías férreas, etcétera, etcétera, que creo que se está empezando a hacer tímidamente. Efectivamente, se puede desbrozar, al menos desbrozar todas las plantas antes de que polinicen, incluso, no ya antes de que echen semilla, antes de que polinicen en julio, se puede desbrozar toda la planta. Incluso aunque se hiciera una vez al año, ya sería eficaz para al menos limitar la expansión. Y todo esto, fuera de lo que son parcelas privadas, es responsabilidad de las administraciones públicas. Y efectivamente, como ha preguntado alguien en el chat, ¿qué pasa con el suelo público? El suelo público es responsabilidad de las administraciones públicas. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nos hablas de lo importante que es la investigación y que no hay dinero para arrancar los plumeros, me gustaría que supieras el dinero que hay para investigación, nosotros que estamos en investigación. Y en concreto nos estamos peleando ahora mismo, tanto con la Consejería de Ganadería como con la Consejería de Salud, para que nos den un poco más de dinero para poder seguir trabajando en esto. Si crees que hay poco dinero para mantenimiento del medio ambiente, me gustaría que supieras el dinero que se dedica para investigación, por ejemplo, en Cantabria, ¿vale? De acuerdo. He de decir también que, como ejemplo de lo que decía antes, hay que presionar a la administración pública, a los responsables públicos, para que hagan lo que es su deber y su obligación, que además es un problema que, insisto, han causado las administraciones públicas por acción y por omisión. Solamente quiero recordar que cuando surgió el problema del COVID, que es una epidemia vírica, todos los años hay pandemias virales, por cierto, se dedicó 50.000 millones en 2020, 100.000 millones en 2021, una cantidad parecida en 2022, sin contar con los 25.000 millones de euros que se dedicaron a vacunas COVID experimentales. Y lo que quiero decir con eso, Gabriel, es que cuando hay interés y hay voluntad, se adjudican partidas y presupuestos para resolver los problemas. Entonces, aunque estoy de acuerdo con lo que has dicho y lo entiendo, que con los presupuestos que se manejan no se puede arrancar todo el plumero, me apoyo totalmente en todo lo que ha dicho Santiago, que tiene que ser un mantenimiento continuo, pero que las administraciones públicas también tienen que asumir y que en investigación tenemos aún menos dinero para estudiar esto y combatir esto, y me gustaría que fuerais conscientes en la administración pública también. Y digo todo esto, Gabriel, después de haberte felicitado muchísimo y que Sí, admiro sí, no te muchísimo. preocupes. Lo Sí, yo admiro creo que mucho. estamos de acuerdo en todo.
Pero no te Estamos lo de digo acuerdo en solo a ti, todo. ¿eh? No te lo digo a ti, Ya, lo ya, digo en ya. general porque a menudo caemos en esto de es que no hay dinero, no hay dinero. Hay dinero, pero no se dedica a eso, se dedica a otras cosas. Y todos sabemos también a qué se dedica muchas veces el dinero público. Te lo voy a dejar ahí. Bueno, a ver, es que no quiero que esto se vaya a áreas que no son las mías, pero primero yo parto de la base de que de que los fondos se dedican a tareas lícitas, ¿vale? Eso por descontado, empezando por el final. Y estamos de acuerdo porque si me estás diciendo lo difícil que es para ti conseguir presupuesto, si es que yo al final no estoy involucrado en la erradicación, mi departamento no está en eso, Lo sé, lo sé. ni en el dimensionamiento presupuestario, no, pero sabes como yo lo difícil que es conseguir dinero para cualquier cosa. Tampoco quiero entrar en cosas que no sean de mi ámbito de competencia, pero lo que pasó en COVID también, porque uno sigue la economía, también se financió con cargo a deuda. Es que no quiero hablar de economía, pero es que, o sea, tenemos que buscar maneras que sean sostenibles, porque el hecho de que de repente a alguien le preocupe muchísimo una cosa y que se destinen cantidades ingentes de dinero, probablemente no sea la mejor solución. O sea, yo me remito a lo de antes, eficiencia y factibilidad. Que esto se hace mucho en la empresa privada, por cierto. Cuando hay grandes problemas, la empresa privada suele ser efectiva, especialmente las que triunfan, en buscar soluciones que disminuyan costos, que disminuyan tiempos. Y es un poco yo lo que eludo, ¿no? No es que comparto muchas de las cosas que dices, pero también, o sea, no sé, quería poner un punto que no es tan sencillo conseguir presupuestos. Los presupuestos no se crean de la nada y no todo depende de los políticos, también hay la administración es mucho más que los políticos. Somos las personas que estamos trabajando dentro y que a veces, pues, con mayor o menor acierto, somos capaces de ejecutar esos presupuestos a los que aludimos de forma mejor o peor, ¿no? Pero ese, al final yo creo que es un marco en el que estamos de acuerdo, pero bueno, solamente quería decir eso. Gabriel, quería preguntarte dos, tres preguntillas, volviendo a la cartografía que hablábamos de eso, y perdonad la charla que he dado antes. Si tú has dicho que se puede cuantificar las hectáreas de suelo público que tienen Cortaderia, ¿lo habéis intentado hacer? ¿Se puede de alguna manera hacer una capa en la cartografía de suelo público? Sí, sí, eso es bastante fácil de hacer. O sea, según la legislación española, los datos de titulares son protegidos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas al catastro y pretendes o entras en la página web del catastro, solamente te va a ofrecer los datos que son públicos eh, y la titularidad es protegida. Pero, por ejemplo, nosotros en Mapas Cantabria ofrecemos una aproximación a la titularidad, que es decir, si un terreno es público o privado, que no significa que esté 100% bien, digamos, una aproximación, pero ahí se puede ver si una parcela es pública. Cuando decimos pública no decimos de quién es exactamente, pero pues que sea de un ayuntamiento, puede que sea de un ministerio, no es del todo sencillo pero sí se puede hacer. Y no solamente lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer mucha gente. Simplemente viendo por dónde van las infraestructuras y por dónde van las parcelas, uno tiene una idea de qué es ¿Tenéis público y qué intención es. de intentarlo? Pues se podría hacer ese cálculo, pero si no lo hemos hecho es porque pensamos que es bastante, o sea, al publicar los datos de inferencia, que eso lo podría hacer realmente cualquiera. Ya digo, Otra, es que dentro de otra los pregunta, servicios que... Gabriel. Sí. Has mostrado puntos calientes de expansión. De manera similar, ¿puede el modelo detectar puntos de pérdida porque se ha erradicado o porque ha disminuido espontáneamente? No, era arriesgado porque el modelo de 2020 no es igual que el de 2024. Entonces podrían aparecer muchas zonas que de forma ficticia aparentaría que hay reducción cuando no la hay. Entonces, como los modelos no son totalmente... Cuando el crecimiento es brutal, sí, lo ponemos de manifiesto porque el modelo de 2024 funciona mejor que el de 2020. Pero cuando se trata de ir hacia atrás en el pasado, es complicado. Cuando no lo sabía, que en realidad estáis detectando primero por debajo de 300 metros y seguro que es así, que por encima de 300 metros hay poco plumero, pero quizás estaría bien sombrearlo de alguna manera para que se sepa que ahí no se ha analizado, digamos, ¿es así? ¿Se puede sombrear? Sí, eso no lo hemos puesto, pero bueno, en los datos yo siempre lo digo y en los datos cuando te los descargas en las limitaciones sí está especificado.
Eh, bueno, el problema de los 300 metros es que por encima, como decía antes, la presencia es muy testimonial, es muy reducida. Entonces, el número de falsos positivos se dispara, porque además en esas zonas, como no puedes hacer muestra de entrenamiento, porque, o sea, yo no sé dónde está el plumero, no es tan evidente como en las zonas costeras. Entonces, esa es una de las razones. La otra es computacional, cuesta muchísimo más ejecutarlo en toda la comunidad autónoma para el resultado que da que en 300 metros. Eh, Vale, entonces, vale. esas dos razones nos han llevado a... Bueno, para acabar, que no quiero tomar más tiempo en cuanto a compartir la herramienta, digamos, que te han preguntado y me consta que mucha gente está interesada. Dices que hay que entrenar al modelo en cada sitio, en cada lugar, pero quizá podríais aportar apoyo en formación si hay gente que está dispuesta a hacerlo en Francia, en Galicia, en País Vasco. Sí, sí, el problema es que tenemos muchísimas solicitudes de este tipo y no vamos a más. Bueno, muchas Realmente. gracias, Gabriel, ¿eh? Y Ah, felicidades. Gracias. bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Una última preguntita muy breve por parte de Ángel. Ángel, cuando quieras. Bueno, Gabriel, pues muchas gracias por la presentación. Nosotros trabajamos bueno, con estas capas que habéis creado prácticamente a diario y realmente son muy, muy útiles en nuestro trabajo. Y mi duda, aunque ya has hablado acerca de ello, va un poco en el tema de la detección, ¿vale? ¿Habría alguna opción o alguna posibilidad de que no se detectase solamente por la pluma o por la presencia de pluma, sino quizá aumentar un poco esa detección para coger también individuos pequeños o individuos que aún no presentan plumas? ¿Vale? Simplemente eso. Gracias. Bueno, a ver, individuos pequeños va íntimamente relacionado con la resolución de la imagen, o sea, el tamaño de píxel que tengamos. Entonces, nosotros o sea, tenemos ya 20 centímetros de resolución, que es bastante mejor que lo que se está volando en la inmensa mayoría de España. Bajar de ahí es complicado por un tema presupuestario, pero también por otra cosa muy importante que es el tiempo meteorológico en Cantabria. Hay muy pocos días buenos y cuando tú bajas el píxel lo que tienes que hacer es que el avión tiene que volar más horas, es decir, más días, y los días despejados aquí, totalmente despejados, no vale que estés en la playa con sol, no, es que no puede haber una nube, no puede haber calima en la atmósfera, esos días son muy, muy reducidos en Cantabria. Entonces tenemos esa principal limitación. En cuanto a lo que dices de detectar otras especies, o sea, individuos que no estén en floración, eso lo veo más factible, pero bueno, uno va cogiendo experiencia con el paso del tiempo y también tiene un cierto olfato para saber lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Y en este caso, eh, tengo dudas, lo veo más factible, pero tengo dudas de que fuera efectivo. ¿Por qué? Porque necesitaríamos entrenar que gente que conocéis dónde está realmente la planta nos dijerais, esta es la muestra de entrenamiento, esto es cortadería seguro, ¿vale? Aunque no esté en floración. Y luego volver a entrenar el modelo con eso. Pero lo que pasaría es que probablemente, aunque tuviéramos una muestra realizada por personas que sabéis dónde está la especie, eso se confundiría visualmente con otras zonas y nos daría más falsos positivos. Entonces, esta segunda propuesta la veo más factible, pero aún así tengo mis sospechas de que puede que no funcione. Si habéis visto antes en la presentación, he mostrado, creo que eran mataleñas, en algún momento he mostrado ejemplares que no estaban en floración y las posibilidades de que eso se confundiera con otros tipos de matorral, simplemente, con otras especies, yo creo que es elevada. Pero es algo que consideraremos, sí. Pues bueno, reiterarte otra vez, Gabriel, nuestro agradecimiento porque hayas estado aquí con nosotros compartiendo esta información que es muy útil y muy interesante, con muchas ganas de ver lo que va pasando en el futuro. Y también agradecer a todas las personas que habéis asistido a esta formación, a esta cuarta formación en línea. Intentaremos subir cuanto antes estas jornadas a nuestro canal de YouTube para que cualquier persona que no haya podido asistir pues la pueda aprovechar. Y nada más, simplemente volverte a agradecer de corazón
el que hayas estado con nosotros. Sabemos que ha sido un esfuerzo de tiempo importante para asistir a Vale, esta muchas jornada. gracias, porque andamos de charlas, todo el mundo pide charlas y es que tenemos que trabajar, aparte de dar charlas. Claro. Muchas gracias, ha sido un placer, espero que os sea útil y gracias por utilizar nuestros servicios. Gracias a vosotros por ofrecerlos. Gracias.